Buen día, desde Texas les habla Pete Angus y esto es Sentido Común, el más común de los sentidos pero el menos usado. Bienvenidos. ¿Tienes suficiente sentido para escucharme? Hoy hablaremos de... Miremos. Vamos a reflexionar sobre dos frases y personajes importantes. Vamos a tener unas conversaciones incómodas el por qué no se ha derretido el hielo. Y finalmente vamos a hablar de las 10 señales peligrosas en los hombres de hoy. ¿Ok? Entonces, en este mundo lleno de ruido y confusión, Sentido Común es un podcast refrescante que rompe con lo normal y ofrece conversaciones diferentes. Exploro todo utilizando mi guía confiable, el sentido común. Son tomas imparciales y honestas. Ideas, reflexiones, temas de mi interés, anécdotas propias y algo personal. No pretendo igual aquí presentarme como el sábelo todo, yo lo que aquí digo a mí no me pasa, no, todo esto es reflexiones para todos. Así que si estás listo a deshacerte de tonterías, ya sabes, abraza el sentido común. Estoy disponible en todas las plataformas de podcast, en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, JioSaavn y también en YouTube. Así que suscríbete, no pierdas ningún episodio, ya que salimos una vez a la semana o más, dependiendo del mood. Así que danos like, comenta, reenvía a tus amigos y familiares y bienvenidos. Esto es Sentido Común. Entonces, de las frases que vamos a reflexionar hoy, y vamos a reflexionar de dos frases. La primera: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Sí, eso yo pienso que todos pensamos igual. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Pero ¿quién lo dijo? Lo dijo Isaac Newton. Fue un físico teólogo, digo es porque sus leyes todavía están. Es un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Nació en 1643 y murió en 1727 a la edad de 84 años. Isaac Newton, quienes conocen o han estudiado, la física, la química, la matemática, sabrán que Isaac Newton es uno de los científicos o genios más famosos. En algunos casos se dice que el más grande genio. Y su frase: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. O sea, imagínense la gota de agua nuestra, si eso lo dijo Isaac Newton. Entonces, como les dije, nació en la ciudad de Woolsthorpe, en el Lincolnshire, en Inglaterra, y murió en Londres, en el municipio de Kensington, y colocan después como país en el Reino de Gran Bretaña. Después voy a explicar aquí un poquito de Inglaterra y Gran Bretaña. Y dentro de los Isaac Newton, dentro de lo que hizo como físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático, es el autor nada más ni nada menos de la Filosofia Naturalis Principia Mathematica, que se conoce como los Principia. Y ahí describe la ley de gravitación universal y establece las bases de la mecánica clásica. Esto mediante todas las leyes que llevan su nombre, las leyes de Newton, que todavía están. Entonces comparte con Gottfried Leibniz en desarrollar el cálculo integral y diferencial, y utilizó y formuló leyes de física y astronomía,
Y bueno, después contribuyó en las matemáticas, en teoremas, fórmulas con otra cantidad de gente. Pero obviamente la ley por la cual más es conocido es por la ley de la gravitación universal. A menudo es calificado como el científico más grande de todos los tiempos y su obra es como la culminación de la revolución científica, ¿no? Es más, un matemático y físico dijo de Newton: Newton fue el más grande genio que ha existido y también el más afortunado, dado que solo una vez se puede encontrar el sistema que rige el mundo. O sea, Newton fue el que describió la ley de la gravedad, la ley universal. Entonces, o sea, por ejemplo, les voy a decir a otro científico lo que dice. Este es Bernard Cohen, que dice que el momento culminante de la revolución científica fue el descubrimiento realizado por Isaac Newton de la ley de la gravitación universal. Con una simple ley, bueno, una simple ley que trae toda una cantidad de estudios, Newton dio a entender la mayoría de los fenómenos físicos o los fenómenos físicos más importantes del universo observable. Ahí mismo explicaba las 3 leyes de Kepler. Entonces, bueno, imagínense la magnitud, porque es considerado uno de los más grandes. Y este gran sabio, considerado o el más grande de todos los tiempos por algunos científicos, y pues dice que lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Imagínense si trabajáramos en saber 2 gotas de agua, el doble de lo que supiéramos. ¿Ah? Seguiríamos siendo ignorantes, pero supiéramos el doble. Ok, entonces Isaac Newton. Y aquí les quería hablar porque generalmente, bueno, dije que él nació en Inglaterra, ¿cierto? Entonces en Inglaterra, muchas veces, inclusive antes, mucha gente podría pensar Inglaterra y ahí mismo ya se hacen la idea de que es la isla que está en el oeste de Europa, ¿no? Arriba de España, cerca de Francia. Entonces, Inglaterra sí está ahí en esa isla y es un país de esa isla que se llama la Gran Bretaña. Entonces les quería, una cosa es Inglaterra, que es un país que es parte o está ubicado en la isla de Great Britain, de la Gran Bretaña. Le dicen también Britain, ¿no? ¿Sí? Y en esa isla, que se llama la Gran Bretaña, están los países de Inglaterra, Gales y Escocia. Entonces, Inglaterra es parte de la Gran Bretaña, que es esa isla donde están Inglaterra, Gales y Escocia. ¿Ok? Y el Reino Unido, o el United Kingdom, el Reino Unido eso es la Gran Bretaña, pero adicionándole el norte de Irlanda, Irlanda del Norte, que es un país. Entonces eso formaría el United Kingdom, que es como país, ellos se representan, digo, comunidad política. No, obviamente, cada país, porque Gales, Escocia, Irlanda del Norte son países, entre ellos son como reinados, ¿no? O naciones, ¿cierto? Entonces, ellos forman una unidad política, inclusive con el actual rey del Reino Unido, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El rey. Perdón, es el rey Carlos III, Charles, que fue coronado recientemente, porque creo que fue el año pasado. ¿Ok? Rey Carlos III. Entonces tenemos Inglaterra, que está en la Gran Bretaña que son Inglaterra, Gales y Escocia, y el Reino Unido, que es la Gran Bretaña más Irlanda del Norte.
¿Ok? Entonces, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. La siguiente es una cruda realidad. La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen y no se masacran. Nuevamente, la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen y no se masacran. Esto lo dijo Paul Valéry, un escritor, poeta, ensayista y filósofo francés, que nació en 1871 y murió en 1945 a la edad de 73 años. La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen y no se masacran. Increíble. Bueno, esto lo vemos, es más, ahorita en todos los conflictos. Todos los que no se están masacrando se conocen, han estado en reuniones y juntas y que vamos a hacer la paz y que cambiemos y que esto. En todos los países, veo inclusive en Colombia la guerrilla que está en el Congreso, pero también está en el campo y en armas. Entonces, pues al fin, ¿qué? Y entre ellos se conocen, pero los que se matan allá en el campo, inclusive en las guerras urbanas, no se conocen. Y al final el provecho es para los que sí se conocen y entre ellos sí no se masacran. Paul Valéry, escritor, poeta, ensayista y filósofo francés. ¿Y por qué Paul Valéry diría esto? Que miren algo muy curioso. Él trabajó como redactor del Ministerio de Guerra en Francia y por cuestiones de trabajo se mudó a Londres. Inclusive estando en Londres estuvo a punto de suicidarse y se estuvo a punto de suicidar por esa concepción. Bueno, ahí está la frase, lo que él como corresponsal o redactor del Ministerio de Guerra de Francia vivía. Y entonces estuvo a punto de suicidarse, inclusive con la soga, estando con la soga al cuello. En donde estaba había un libro que reposaba sobre una mesa y se bajó por ver, y era la obra de un humorista francés del Boulevard. Es los que escriben y venden libros así en los boulevares. Y entonces leyó del texto ese absurdo y no bien estúpido, y se sintió completamente liberado. O sea, a partir de ese incidente dejó lo que él llamó después la moral de la muerte, ¿no? Por algún motivo sucedió como tenía que suceder y de ahí salió. Y bueno, es conocido por varios de sus títulos: La velada con Monsieur Test, La joven parca, El cementerio marino y una serie de ensayos denominados Variedad. Hay una obra teatral que se llama Mi Fausto. Bueno, la verdad, sabía de él, no he leído de Paul Valéry. Interesante. Después lo leeré. Entonces, la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen y no se masacran. Ok, continuamos. Entonces, ¿por qué no se ha derretido el hielo? Esta pregunta, en conversaciones incómodas, estoy refiriéndome a un post en X de Capitán Bitcoin. Es @Capitán Bitcoin, así seguido. Y él coloca en su post una foto en la que aparece el científico Premio Nacional de Investigación del 2007, donde habló, y por eso se ganó el premio, las consecuencias irreversibles del cambio climático y la responsabilidad de los políticos en esto. Dijo: veremos el Ártico sin hielo en 2020.
Eso está en la prensa y esto es tomado de un artículo de la parte pública en un periódico en España. Entonces, ya venimos, o sea, este es un tema que no tengo que recalcar para saber que nos van diciendo que el cambio, que primero se llamaba el calentamiento global, o después ahorita es el cambio climático, no sé qué será después, pero el hecho es que de alguna manera, creo yo, no sé si se dan cuenta, nos quieren controlar, de alguna manera, bien sea con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las noticias de las cuales nos informamos, o inclusive de los recursos que tenemos y cómo aprovechamos estos recursos. Siempre pensemos que detrás de alguna iniciativa muy loable, no, claro, es que no, eso lo tenemos que hacer por todos, por la salvación del planeta. Algo hay detrás. Nada en este mundo es gratis, ya la experiencia me lo ha dictado y no estoy diciendo que no haya muchos, por decir, porque creo que son muy pocos, pero que tengan una buena intención y que de alguna manera simplemente han sido llevados por la corriente, aunque eso para mí es una falla investigativa, o sea, es una estupidez científica el no leer, escuchar, estudiar, investigar de todo lo que hay al respecto y formarse una opinión, no siguiendo la opinión de los mismos que solamente están contigo. Entonces, bueno, la pregunta que Capitán Bitcoin hace, ¿siguen con hielo? Pues claro, estamos en el 2024 y el Ártico no solo no ha perdido hielo, sino que inclusive ha incrementado sus capas de hielo en unos lados más, pero ha incrementado sus capas de hielo en el Ártico. Y a esta persona decía que en el 2020 no iba a haber. Pero esto es solo como por decir una sola persona que hizo esa manifestación. Porque en sí, el tema es que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque todos estos grandes, vamos a decir, grandes políticas establecidas por organismos internacionales a los cuales nosotros no le hemos dado ni el poder ni la potestad. Entonces nosotros, por ser miembros de organismos internacionales y para poder acceder a muchos de sus, entre comillas, indicaciones y experiencia y hasta fondos y acceso de dinero, tenemos que regirnos por las políticas que ellos quieren implementar. Entonces, siempre pensemos qué es lo que viene detrás, porque esto lo estamos escuchando desde hace mucho rato y la verdad es que no hacemos nada. Y poco a poco nos va llevando a que no, que es que nosotros somos, miren, ya en Europa, en muchos países de la Comunidad Europea, se aprobó para que empiecen a matar las vacas porque los peos de las vacas es lo que está jodiendo el carbón, el dióxido, el CO2. Imagínense, los peos de la vaca. Entonces a los campesinos les están ordenando matar sus vacas para que no peen, ¿sí? Y entonces les van a poner en sus campos unos paneles solares o unos cosos de viento y van a sembrar, a saber lo que van a sembrar porque nunca habían sembrado nada. Imagínense esas situaciones. Entonces, los peos de las vacas nos van a acabar. Y así van poco a poco, hasta que nos limitan el uso de la electricidad. No, ya uso mucho, entonces tiene que usar solo esto. Para allá van, porque voy a leerles este listado, se llama el listado del Apocalipsis. Y está desactualizado porque solo vamos hasta el 2019, pero este es el listado del Apocalipsis y todo esto obviamente está escrito, documentado por los mejores científicos, premios Nobel de ciencia, de física, por todos las mejores escuelas, colegios, universidades han dicho que esto va a ser tenaz. En 1966 nos dijeron que el petróleo en 10 años se acababa. 1966 se acaba el petróleo. O sea, espérense un momento que tengo aquí una cosa que tengo. Bueno, perdón. Entonces, que en 1966 el petróleo en 10 años se acababa. Que para 1975 iba a haber una hambruna por la redistribución y la distribución de la comida, pero una hambruna tenaz.
y íbamos, quién sabe, más de la mitad del globo iba a desaparecer. En 1968 nos dijeron que la sobrepoblación, eso iba a ser a nivel mundial y eso iba a ser el acabose. Bueno, ahora estamos peleando porque en los países de Europa, occidentales, asiáticos, están realmente decreciendo y ahora decreciendo completamente. Entonces, ¿cuál es la sobrepoblación? En 1969 nos dijeron que desapareceríamos en una nube, como una nube que por la radiación y toda esa condensación, para el año 89 desaparecería pues la Tierra. En 1970 dijeron que la Tierra acabaría con todos los recursos naturales en el año 2000. Ya han pasado 24 años de esa predicción y no ha pasado nada y los recursos naturales están ahí, cada vez los usamos más eficientemente. Dijeron en 1970 que para el año 85 todos íbamos a requerir de máscaras de gas, o sea, para salir por la contaminación. Bueno, ya no hicieron poner máscaras por lo del COVID, pero es otra cosa. Perdón, por lo de aquello. No puedo mencionar esa palabra aquí tampoco. Nos dijeron que el nitrógeno, no, eso sí iba a subir tanto que la Tierra iba a estar inusable, completamente inutilizable. Que las abejas se iban a extinguir. O sea que les voy a seguir aquí sin decirle que bueno, en el 72 volvieron a decir que en 20 años ya no había más petróleo. En el 72, imagínense, estamos en el 24, 50 años después. Que iba a haber una nueva edad de hielo, que la completa caída de la zona de ozono, de la capa de ozono, eso nos iba a acabar para el año 2000, que iba a haber sequías en todos los 90 que iban a acabar completamente, que había una cantidad de islas como por ejemplo las Maldivas que ya estarían bajo agua en el 2018, estamos en el 24 y ahí están, mejor que nunca, que los Estados Unidos, en Nueva York, el West Side Highway estaría ya bajo agua en el 2019. Bueno, que tantas cosas que para el año 2018 dijeron en el 2008 la capa ártica de hielo ya estaría completamente ida para el año 2018, imagínense. Este es el Climate Genius, porque Al Gore, ex vicepresidente de Bill Clinton, dijo que para el año 2013, eso mejor dicho ya no iba a haber hielo completamente en la capa ártica. Eso hizo películas, hizo millones con eso, con nosotros, pues mejor dicho, no con eso. Con nosotros hizo millones hablando paja. Por eso le dicen el Climate Genius, no tenía ni idea. Mientras volaba en su avión privado, que gasta y consume más gasolina que cualquiera de los que nosotros viajaríamos, ¿no? Eso sí no lo dice. Y el otro genio del clima, el príncipe Carlos, que bueno, ahorita está como rey, ¿no? Pero el príncipe Carlos dijo en el año 2009 que teníamos 96 meses para salvar el mundo. Imagínense, el príncipe, sí, lo dijo el príncipe. Después lo dijo el primer ministro que no, teníamos 50 días, lo dijo en el 2009, o sea, como siguiendo pues. Y Al Gore en el 2009, por si acaso, dijo, no, perdón, no es en el 2013, en el 2014, y después dijo que era 2015. Bueno, ya estamos en el 2024 y nuevamente tiene más hielos que antes. Y ahora pues está la Climate Genius Greta Thunberg, que todos los progreboludos, digo yo, le siguen, y que es la genia del clima ahora, que no tiene ni idea y va a salvar el planeta de una catástrofe. Entonces imagínense, después de todas estas predicciones que hemos tenido, ¿no?, que nos han dicho que va a pasar con el mundo, con nosotros, con todo lo que
con todo lo del cambio climático y lo que nosotros consumimos, que, mejor dicho, nos han dicho es que somos terribles, que nosotros estamos acabando el planeta, nosotros mismos somos lo peor que ha existido para el planeta, somos el ser humano. Y de alguna manera, pues viendo los comportamientos que tenemos en este mundo y actuar con todo lo que pasa, pues pareciera que sí. Pero ese no es el punto. El punto es que nos quieren llevar a un control por algo ideológico primero y segundo, que tiene algo detrás que no sí sabemos, pero mucha gente no se ha dado cuenta, y es el control total. Pero bueno, entonces yo lo que digo es, hay que escuchar bien, investigar y saber de qué estamos hablando, porque no nos podemos dejar controlar y ya, si nosotros somos los dueños, los que tenemos el poder del voto, no vamos a dejar que políticos y mucho menos entes que no hemos ni siquiera votado nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Entonces voy a reproducir aquí, voy a traducir antes una entrevista en Australia, y es un comentarista político australiano que se llama Alan Jones, y en esta entrevista, inclusive cuando empieza, él le da como que gracias porque lo dejen hablar, porque bueno, está en un panel, y usted sabe en Australia cómo se está yendo más hacia la izquierda. Entonces obviamente en este panel no lo habían casi dejado hablar, y él empieza de una manera jocosa como diciéndole, bueno, qué bueno que me dejó hablar finalmente, pero es porque quiero ir al punto, ¿no? Al punto real, qué es lo que quiere hacer, porque como se pregunta Capitán Bitcoin es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque nos infunden ese miedo y saben que ya nosotros no confiamos en ellos, pero lo siguen influyendo y mucha gente lo cree. Entonces, ¿por qué lo hacen? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, aquí volviendo a lo de la entrevista, como les dije, él hace algo y empieza jocosamente. Entonces voy a poner una parte, pero después simplemente voy a traducir para que no se oiga distorsión las dos voces. Entonces este es de Yanira Silveira, un post en X, @ de Janira Silveira, y está este video donde está aparte de esta entrevista. Como les dije, él está Alan Jones, y hay como 4 o 5 amigos de las políticas de la izquierda, ¿no? When I asked, well, just a moment, Alice, you've been speaking for most of the night. Ahí él les está diciendo, bueno, espérate un momento, Alice, has estado hablando casi toda la noche, así que yo necesito también participar. Y entonces aquí, ahí entonces él ya obviamente toma la palabra, y aquí es donde les voy a traducir lo que él dice, ¿no? Entonces, él se encuentra con una diputada del Partido de la Nación, y que iba a ser la potencial primer ministro de Australia. Y pues como estaban hablando del tema del cambio climático y todo lo que estaba pasando, entonces ella vino y le dijo, bueno, con el cambio climático, le preguntó él, si estamos hablando respecto con el cambio climático, el dióxido de carbono es lo que influye realmente en esto del cambio climático, ¿cierto? Y dijo, sí, claro, el dióxido de carbono. Entonces, pues él le preguntó, bueno, si es así, dígame entonces, ¿qué porcentaje de la atmósfera es de hecho dióxido de carbono? ¿No? Es una pregunta obvia. Esta es la ministra y futura o próxima o candidata a primer ministro del país, y él como periodista le quiere hacer una pregunta y le dice, oiga, el dióxido de carbono afecta, ¿no?, para el cambio climático. Sí, es lo que más afecta el cambio climático. Sí, entonces, bueno,
siendo así, entonces, ¿qué porcentaje de la atmósfera tiene el dióxido de carbono? Entonces, ella dijo que no, ella no sabía. Entonces, le dijo, ¿cómo así? ¿No sabe el porcentaje que tiene la atmósfera de dióxido de carbono? Pero aún así, ¿está preparado usted para algo que no sabía y poner de cabeza la economía para resolver un problema que usted no sabe el detalle? Así que entonces Alex dice, cuando le empecé a explicar a ellos, dice, cuando le empecé a explicar a ella lo que el porcentaje de dióxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno, que hay en la atmósfera, entonces como que se desesperó o no quiso oír el argumento. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Si es la ministra, puede ser la potencial presidente del país o la primera ministra, como dicen ahí. ¿Cómo nos dicen que el cambio climático es lo que nos va a acabar? Que lo que más influye en la atmósfera es el dióxido de carbono y que el dióxido de carbono lo tenemos que preservar. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y en la atmósfera qué porcentaje es dióxido de carbono? Porque pues, a ver, ¿cómo hacemos eso? Bueno, él inclusive ahí en la entrevista, ya ahí mismo lo empiezan, como siempre las entrevistas, cuando hay personas de izquierda y algunos de derecha, empiezan a contraargumentar, pero no diciendo algún elemento fáctico, sino o haciendo ridículo o tratando de que, bueno, eso no se trataba, de que es otra cosa. Pero él persiste con su pregunta. Bueno, es más, les pregunta, bueno, entonces ustedes sí saben. ¿Ustedes saben cuánto porcentaje de oxígeno, de dióxido de carbono hay en la atmósfera? Dígamelo. No, y le siguen diciendo, bueno, pero es que no, ese es el problema. Claro que ese es el problema. ¿Cómo que ese no va a ser problema? Ese problema es el quid del asunto, porque nos están diciendo que el CO2 lo tenemos que preservar y cuidar a toda costa, porque si no, mejor dicho, nos vamos a acabar en, 2050, 2035, bueno, ya les dije las predicciones, y esta gente no sabe qué porcentaje. Bueno, les voy a decir, el porcentaje de CO2 en la atmósfera, y él inclusive dice, bueno, es más, le voy a decir exactamente, para que usted sepa qué es lo que estamos tratando. Entonces viene y dice, miren, el porcentaje de CO2 en la atmósfera, de ese gas en la atmósfera, es el 0.04%. Bueno, eso no nos diría mucho, 0.04%, bueno, pues es muy poquito, pero es el CO2, ¿sí o no? Ahora imagínense, se dice que toda la industrialización, nosotros los humanos, influimos en ese 0.04, un 3%. O sea, un 3% del 0.04. Y él está hablando en su momento, pues, de Australia. Y pues entonces, y dicen que nosotros contribuimos con el 1.3% de Australia. O sea, nosotros somos el 1.3% dañando el medio ambiente. Pero es el 1.3 del 3% del 0.04%. O sea, se los voy a hacer más gráfico, aunque no viene el efecto. Vamos a decir que tenemos un bosque con 10.000 árboles. Entonces, con el dióxido de carbono que tenemos, vamos a destruir, digamos que destruimos todo el dióxido de carbono. Entonces, el 0.04 se acabó. De esos 10.000 árboles, 4 árboles se acabaron. Es más rápida la tasa de reforestación, porque fácilmente para poner a sembrar 4 árboles es cuestión de un cuarto de hora, ¿no? Entonces, imagínense, esos 10.000 árboles, si se afectaran por todo el efecto de los gases, que se acabara completamente el dióxido de carbono, serían 4 árboles que no servirían.
Ojo, pero ese es el 0.04, porque faltan los que solamente serían afectados por el hombre. Entonces el 4 por el 3 sería el 10% de un árbol, o sea, un árbol de 10 pies, un pie. Era lo que nosotros dañaríamos. Y ya para información general, ¿de qué está compuesta la atmósfera entonces? Porque si la atmósfera, que es lo que realmente nos recubre y nos mantiene, ¿no? Bueno, la ley de la gravedad, que ya hablamos, o parte de la ley de la gravedad universal. Entonces, ¿de qué está? La atmósfera está compuesta 78% nitrógeno, 21% oxígeno, 0.9% argón y 0.1% otros gases. Dentro de esos 0.1% de otros gases está el CO2, que es el 0.04%. Bueno, y ahora vamos a terminar con estas 10, ¿cómo le diríamos? 10 señales peligrosas de los hombres de ahora. Yo diría que los hombres débiles, pero en sí no, los hombres de ahora. Entonces vamos a explorar estas 10 señales. Un momento mientras me conecto. Bueno, ya aquí voy a referirme a un post de Mente Estoico, que salió en X también. Se dan cuenta, es la red que más uso, me parece que es la más abierta, amplia, con mayor cantidad de opiniones. Y entonces este es, si lo quieren seguir, Mente Estoico, @mente_estoico. Y él dice, él lo coloca como 10 señales peligrosas de hombres débiles y coloca un segmento con cada uno. Entonces, para efectos de copyright, yo estoy simplemente reproduciendo lo que sale del computador y que estoy escuchando. Entonces, la primera de estas es la adicción al porno. Dice que los hombres con mentes débiles o los hombres que están de alguna manera impedidos o limitados o que tienen algún trauma específico, la adicción al porno es una señal tenaz. Entonces voy a poner aquí lo que nos dice acá en el post una de las personas. Él coloca mucha gente, no sé quiénes son, simplemente los voy a poner para que lo escuchen. Esto le pasa a tu cerebro cuando ves porno todos los días. Ya te di, papá. Información recuperada del libro Tu cerebro en el porno. Alteración en el circuito de recompensas, lo que genera ansiedad, estrés o dificultad de concentrarte en una tarea. Depresión, una mayor tendencia de procrastinación. Afecta el volumen de materia gris del lóbulo derecho del cerebro, provocando una afectación en el aprendizaje y la memoria. Genera una acumulación de dopamina, lo que crea una molécula que se llama delta fosf y que poco a poco va alterándolo químicamente. Ojito ahí. La adicción al porno es algo que gracias a Dios no tengo. Bueno, la segunda, no tienen buenos hábitos y se dejan llevar fácilmente por las emociones. Hay mucha gente que dice que las emociones son la base para todas las decisiones. Yo disiento de eso, creo que las emociones juegan un papel muy importante, pero en las decisiones, a medida que más sabio se hace la persona, tienen que jugar también la lógica, la razón y obviamente la emoción, porque no está, es parte nuestra, ¿no? Entonces, bueno, no tienen buenos hábitos y se dejan llevar fácilmente por las emociones. La única diferencia importante entre las personas de éxito y los fracasados es que las personas de éxito tienen hábitos de éxito y los fracasados hábitos de fracaso. Por ejemplo, ¿han oído el dicho de que al que madruga Dios lo ayuda? ¿Y tiene más salud, bienestar y sabiduría? Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será que las personas con éxito se levantan temprano? ¿Por qué quieren aprovechar el día? Y también por eso se acuestan más temprano por la noche. No desperdician las tardes, que es cuando están más cansados y menos productivos. Así que verá una y otra vez que los hombres y mujeres de éxito se acuestan temprano y se levantan temprano. Tienen hábitos de éxito. ¿Por qué algunos no se acuestan temprano y no se levantan temprano?
porque son muy flojos. Porque son muy flojos, bueno. Entonces, buenos hábitos. Yo, por ejemplo, me levanto muy temprano. A diferencia de él, me acuesto un poco tarde, no tan tarde. Eso ya aprendí que como mínimo tengo que dormir 6 horas. Yo digo que yo tengo un sueño rápido y profundo. Yo me voy a dormir y ahí mismo no pasan más de 5 minutos, ya estoy dormido, me profundizo que no siento nada y yo con 5 horas de ese sueño profundo yo me levanto y me siento bien. Pero bueno, estoy intentando dormir ahora 6 horas. Entonces no tienen buenos hábitos. Como dice él, son flojos. Ahora, no se enfocan. ¿Sí? Se dejan llevar muy fácilmente por las distracciones, no, que aquí voy a hacer esto, no, y de repente estoy haciendo esto, no, y aquí voy a cambiar a esto de acá. Entonces las distracciones los llevan para otro lado y no se enfocan. No estoy hablando de diversificar, el diversificar cuando tienes ya el foco definido en un lado, puedes diversificar en otro, para no tener todos los huevos en una misma canasta, por ejemplo. Pero este es que no se enfocan, una vez que están en algo específico hay que llevarlo a término. ¿Ok? Vamos a ver. Cuando aprendes a enfocarte en algo, te sitúas en una frecuencia. Y cuando estás en esa frecuencia, empiezas a atraer lo que quieras. Puede que no tengas dinero, puede que no tengas los recursos necesarios para ejecutar o construir algo grande. Eso no importa. Todos los recursos que necesitas para hacer lo que quieras ya están aquí, pero tienes que ponerte en contacto con ellos, tienes que entrar en armonía con ellos y ¡boom!, los atraerás a tu vida. Atraerás el dinero, la gente, los pensamientos, las cosas, atraerás todo lo que necesitas. ¿Por dónde empiezas? Siempre empiezas donde estás y empiezas con lo que tienes. No te fijes en lo que no tienes, piensa en lo que sí tienes. Enamórate de tu idea y ponla en marcha ahora. Ahora, esa es la clave, ¿no? Ahora. Bueno, tienen miedo al fracaso. No estoy diciendo que uno se arriesgue, se aventure sin ningún tipo de análisis. Muchas veces, inclusive, como ya lo dije, en las decisiones que se toman por sentimientos, estamos generalmente abocados al fracaso. El sentimiento juega una parte muy importante, la parte de conocer de qué se trata, razonarlo, pensarlo, ponernos un poco atrás, ¿es esto importante para mí, para mi vida, mi familia, el entorno? Cuando decisiones de ese tipo se tratan, obviamente. Entonces, esta cuarta, tienen miedo al fracaso. Este es Mike Tyson hablando, tienen miedo al fracaso. El miedo es mi amigo, amo el miedo. El miedo me permite alcanzar mi máximo potencial. El miedo a fracasar es una ilusión, pero necesitamos deseo, necesitamos algo que nos impulse. El miedo nos impulsa. Entonces dice Mike Tyson que el miedo nos impulsa. Pues no tener miedo al fracaso, porque no, en sí, si emprendes una acción, ni siquiera estás pensando que va a fracasar. No la emprendes con miedo. De repente fobias o miedos, por ejemplo, a la oscuridad, eso es otro tipo de cosas que también tienes que superar. Pero en sí, cuando uno tiene miedo al fracaso, lo que hace es que se estanca. Porque todo lo que va a emprender, hoy puede ser, ¿qué tal que fracasa? ¿Qué tal que eso no? Y entonces simplemente lo deja ahí en el camino y no le da ahí sí la pasión que necesita. No tienen metas en la vida. Aquellos que no tienen metas se condenan para siempre a trabajar para aquellos que las tienen. No tienen metas en la vida. Dice que aquellos que no tienen metas en la vida se condenan a trabajar para siempre para los que sí tienen metas en la vida. Grabemos, no tienen metas en la vida, pero trabajan para los que sí tienen metas en la vida. Si no tiene metas para su vida, estará condenado para siempre a ayudar a otras personas a lograr sus metas. En la Universidad de Yale hicieron un estudio en la clase de graduación de los estudiantes de último año y entre otras cosas les preguntaron, ¿tienes metas? ¿Has hecho planes para lograrlas? Y descubrieron que solo un 3% de los futuros graduados, una de las clases más favorecidas que se hayan graduado en la Liga de Marfil de América, tenía metas.
Volvieron en 1973, 20 años más tarde, y les preguntaron, entre otras cosas, ¿cuánto dinero vale ahora contra lo que valía en 1953? Y descubrieron que el 3% que había establecido metas al principio de sus carreras valía más en términos financieros que todo el otro 97% junto. O sea, no para llevarlo en términos de dinero, pero bueno, es una medición efectiva y real. Esto es impresionante. Los graduados del año 57, si no estoy mal, de la clase de Harvard, a todos les preguntaron quién tenía metas, solo el 3% dijo que tenía metas, el otro 97% dijo que no. 20 años después, los volvieron a entrevistar, hicieron una valoración y ese 3%, vamos a decir que 100 que se graduaron, esos 3 tenían en wealth, en dinero pues, ¿no? Tenían más del 97% que tenían todos los otros 97%, ese 3%. Entonces, imagínense la importancia de tener metas en la vida y ponerlas y repasarlas y ver si son estas y ver cómo las puedo mover, pero tener esas metas en la vida es importantísimo. ¿Qué pasa también? Estas metas débiles siempre están preocupándose por la opinión de los demás. Todo el tiempo preocupados por la opinión de los demás. Y entonces ni ellos se desarrollan y dejan pensando a los demás ahí sí que realmente la opinión que tenían de esa persona era verdadera, porque finalmente nunca hizo lo que dijo que iba a hacer. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es ¿a qué rechazo tenemos miedo? Pero además dices ¿al qué? ¿Al rechazo de la sociedad? ¿Del resto de la gente? Vivimos en un mundo en el que toda la gente opina de nosotros, de manera mejor o peor intencionada. Todo el mundo nos da consejos, todo el mundo nos critica, todo el mundo opina de nuestra vida. Pero ¿sabéis cuánto debería realmente importarnos eso? ¿Sabéis cuánto le importa eso a todas las personas que son capaces de hacer que su origen no determine su destino? Nada. Y la reflexión que deberíamos hacer es la siguiente. Si nosotros nos muriésemos mañana, todos nos morimos mañana, ¿sabéis qué harían pasado mañana todas esas personas que se han permitido opinar de nuestra vida, que se han permitido darnos consejos, que se han permitido juzgarnos? ¿Sabéis qué harían pasado mañana? Seguir con su vida tan tranquilos. Como dice la persona del post, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es más, no solamente va a pasar eso de que todos van a seguir su vida y no pasa nada, sino que todos van a hablar, ¡ay, lo bueno que es! ¡Ay, lo que bueno que es! Así que no andes preocupándote por la opinión de los demás. Séptima, miedo a decir no. O sea, no poner límites. A todos sí, yo, ay, sí, voy aquí, no, sí, yo te ayudo, yo te digo, yo... No, hay que aprender a poner límites. No puede ser que tengamos miedo a decir no a algo. Establecer límites solo se hace cuesta arriba cuando no eres firme contigo mismo. Entiendo que puede ser muy incómodo, realmente desafiante. O sea, pasa cuando no eres firme contigo mismo. Cuando eres laxo contigo mismo, flojo contigo mismo, pues no puedes decir no puedes ponerte límites. Pero si no puedo rechazar un trago, una botella de vino o un cigarrillo, si no puedo decir no por mi propio bien, voy a encontrarme con grandes obstáculos al intentar poner límites con los demás. Dominar el arte de poner límites personales es el primer paso. Una vez que lo logras, hacerlo con otros se vuelve mucho más sencillo. Entonces ya lograr ponernos límites a nosotros mismos primero, ya después es más fácil empezar a poner límites y decir no a los otros. Octava, y ya casi terminando el podcast de hoy. Entonces los hombres de hoy, las mentes débiles de los hombres de hoy y también de las mujeres, ¿no? Estoy hablando aquí, yo creo en el género, constantes excusas y quejas de todos sus problemas, pero excusas y quejas, excusas y quejas. Entonces, hay tantas excusas y quejas que ellos mismos no se las creen y entonces el límite que se pone en esa barrera autoimpuesta les impide saltar y hacer lo que de verdad tenían que hacer, explorar ese potencial. O sea,
ser en vez de una gota, 2 gotas de agua en el océano. Dicen que existe la enfermedad de las excusas, o sea, el hábito de poner excusa tras excusa por cada una de nuestras fallas e ineptitudes. Es fatal para el éxito. El hábito de dar excusas es fatal para el éxito. Y la pregunta que debe formularse cuando hablamos de responsabilidad es: ¿qué excusas uso para no moverme hacia adelante? La siguiente es: tienen baja autoestima y tienen poca confianza en sí mismos. Esto es algo que se ha hablado y se ha trabajado, se ha dicho, la baja autoestima, cómo incremento mi autoestima, cómo incremento la confianza en mí mismo. Yo, la verdad, no estoy aquí ni tampoco soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni consejero en este sentido. Pero digo que si hacemos las cosas bien, seguimos la virtud, digamos que tenemos unos principios y unos valores. He hablado mucho de los valores cristianos, católicos, también del estoicismo, la sabiduría, la justicia, la paciencia, la valentía. Creo que empezamos a tener nuestra estima alta, al ser considerados hijos de Dios. Yo no podría creer que tengan autoestima baja, pero en este mundo vivimos y la autoestima realmente, más que la autoestima, digo yo, es esa confianza que no se tiene uno, no creemos en nosotros mismos. Entonces voy a poner está en inglés y se las voy a dejar en inglés porque así me gustó como está. Discúlpenme, si ven ahí en Mente Estoico es la número 9, ahí está la traducción en español, pero es que está bien así como lo dice directamente. Bro, what are you doing with your life, bro? What are you, I thought you said you wanted to be a great. I thought you said you wanted to be the best. Ahí está diciendo, bro, ¿qué pasó? ¿Qué pasa contigo? Sí, yo pensé que querías ser súper bueno, que querías ser lo mejor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás actuando así? But you don't act like, you don't move like it. You wake up late, you sleep late, you don't study, you don't work out. You don't want this shit. And no one's gonna feel sorry for you when you don't get it. That's your problem. Y claro, como dice él, sí, no haces las cosas que hay que hacer, no las haces. ¿Por qué? Entonces, ¿crees que sintiéndote sorry o por lo que haces, la gente no le importa? La gente sigue su camino. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. La gente sigue su camino. Y no que están pensando que somos el centro de... No somos el centro de nadie. Y bueno, tampoco digamos que así, porque tenemos nuestra pareja y en ese sentido pues somos el uno para el otro. Bueno, digamos, me entienden. Y finalmente, ya para terminar, este último que es: no tienen palabra. Pero ese no tienen palabra, como lo dice este señor magistralmente, es que esa palabra no la tienen consigo mismos, se fallan a sí mismos. No tienen palabra. Wow, es una de las faltas o fallas, digo, de los hombres de hoy. ¿Has visto que con el que menos palabras tienes es contigo mismo? Él dice, ¿has visto que con el que menos palabra tienes es contigo mismo? Es lo que está diciendo de entrada. Es un español. Dices, mañana voy a empezar a nadar, y no vas. Al día siguiente dices, sí, seguramente mañana empiezo, y tampoco vas. Y así con todo. Nos faltamos a la palabra continuamente. Seguro que piensas, si no hago esto, ¿quién me va a decir algo? Tú mismo no te vas a decir nada, porque eres tú. Ten palabra contigo mismo. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Si dices que vas a sacar algo, sácalo. Tampoco valor le das a la palabra contigo mismo, que con un simple mejor otro día, ya con eso has derrotado a la palabra. No te entiendo. Eso sí, si quedas con alguien, entonces sí lo haces para no fallarle. Pues me sorprende. Y cuando te fallas a ti, eso te da exactamente igual. Pues fallarte a ti es lo que más debía preocuparte. Ten palabra contigo mismo. No sabes lo importante que es.
Ten palabra contigo mismo. No sabes lo importante que es. A la persona más importante que le fallas cuando no tienes palabra es a ti mismo. Así que ten palabra. Ok, bueno, y por hoy entonces hemos terminado. Así que si estás listo a deshacerte de tonterías, ya sabes, abraza el sentido común. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast: Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, GeoSan y también en YouTube. Así que suscríbete, no te pierdas ningún capítulo. Y como sabes, salimos una vez a la semana o más veces, depende del mood. Así que danos like, comenta, reenvía a todos tus amigos y familiares y nos vemos la próxima vez.